Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Jenny Jiménez. Yo soy consultor de SAP Business One en Centro de Soporte Shamay. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de precios netos y brutos en SAP. Entiendo que todos tienen operaciones muy ocupadas y voy a tratar de ser lo más puntual posible, ya que este es un tema que no es nuevo en Business One, pero sí tiene mejoras en 9.3, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a enfocarnos sobre todo en la funcionalidad que es totalmente nueva en 9.3 referente al tema de precios netos y brutos. Vamos a dar como un pequeño review de cómo es que se maneja, seguramente es su día a día, pero de todas maneras queremos que conozcan algunos conceptos que creo yo que son importantes y les van a servir de utilidad para cualquier incidente que se presente con este tipo de temas. ¿Ok? Vamos a iniciar con una breve introducción. Bueno, como ustedes saben, en la práctica, tanto los precios brutos como los precios netos se utilizan de acuerdo a los requerimientos de cada una de las industrias. No todas las industrias tienen el mismo manejo. Algunas industrias, por ejemplo, la mayorista utiliza en su operación los precios netos, mientras que la industria minorista utiliza los precios brutos. ¿Por qué? Bueno, pues generalmente trata con clientes individuales. SAP Business One desde versiones anteriores ha manejado los precios netos y los precios brutos. Sin embargo, en esta versión lo que mejora es la manera de hacer el cálculo. Para nosotros como usuario final, la manera de ver los cálculos es prácticamente imperceptible, ya que solo vemos que se mueven números, me hace cálculos o en su defecto me recalcula si actualizo alguna información. Lo vamos a ir viendo un poquito más detallado conforme vaya avanzando la presentación. Trataré de no confundirlos tanto, ya que son temas como que se parecen bastante, pero sí tienen una sutil diferencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a iniciar con los conceptos. Es importante que conozcamos qué significa cada uno de los conceptos que yo veo en el día a día cuando estoy trabajando con un documento de marketing. Entendamos que documentos de marketing es cualquier documento de compras o ventas que yo hago en Business One. ¿De acuerdo? Los conceptos más importantes son unit price, que es el precio neto. Como descripción más detallada es el precio por unidad antes de impuesto y descuentos. ¿De acuerdo? Después tenemos el gross price, que es el precio bruto. Este es, por descripción, el precio por unidad después de impuesto, pero antes de descuento. Estos son los dos temas, los términos que debo tener más presentes durante toda la presentación. ¿De acuerdo? Después vienen conceptos que ya conocemos, que manejamos más frecuentemente, que es el descuento que ya asigno el precio después de descuentos, que es pues el precio por unidad antes de impuesto, pero después de descuento. No pretendo que se los aprendan todos en esta sesión, pero sí es importante que lo tengan presente para que sepan cómo SAP Business One o qué campos SAP Business One utiliza para hacer el cálculo y en qué orden lo va haciendo. ¿De acuerdo? Ya que cada uno de estos cálculos, de estos campos, tiene su propio cálculo. En la parte inferior de la lámina podemos ver algunas fórmulas que hacen referencia a los conceptos de la tabla. Por ejemplo, el gross price, que es el precio bruto, se calcula utilizando el campo de unidad de medida más el impuesto. ¿De acuerdo? Después tengo el precio después de descuento, que se calcula teniendo el precio por unidad por 1 menos del porcentaje de descuento. Son varias fórmulas. Aquí en el siguiente recuadro podemos ver las fórmulas de manera completa, que me hace referencia a cada uno de los conceptos que yo tengo arriba. Cuando yo termine la presentación se va a subir el video a nuestro canal y también vamos a hacerles llegar la presentación para que ustedes la tengan a manera de consulta, ya que como son términos como un poquito confusos, rebuscados, incluyendo fórmulas, pues generalmente no nos las aprendemos de memoria, pero sí es importante que las tengamos a manera de consulta, por si en algún momento yo tengo duda de cómo es que me está calculando o de dónde saca SAP este número, bueno, pues lo tenga de esta manera. ¿De acuerdo?
Vamos a empezar con el precio neto. El mecanismo de precios netos, en resumen, es que todos los valores y los importes son calculados en base al precio neto. El precio neto es también conocido como precio unitario, precio por unidad, o el precio después del descuento, en caso que la columna de descuento no se mueva, o el total, de acuerdo en el documento de marketing. Esto puede variar en diferentes escenarios. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente lámina? En esta sección vamos a ver cómo Business One calcula y visualiza automáticamente los valores en diferentes escenarios. Por ejemplo, en este escenario vamos a actualizar información en los campos. Voy a estar pendiente del chat. Por si tienen alguna duda en algún momento, por favor, me la pregunten. ¿De acuerdo? Business One hace el siguiente ejemplo. En el caso 1, yo voy a meter manualmente mi porcentaje de descuento y voy a meter también manualmente mi total. Y después voy a hacer una actualización del importe de IVA, que es el tax amount. En la primera columna ustedes pueden ver el orden de cálculo. El orden de cálculo de acuerdo a la información que nosotros capturamos. Nosotros capturamos siempre información a nivel línea en mis documentos. ¿Qué es mi nivel línea en documentos? Donde yo selecciono el artículo, me da mi cantidad por defecto, le pongo el precio unitario, mi precio neto, el código de IVA, etcétera. Y toda esta información a nivel línea. Depende del orden en que yo, usuario final, capture la información o actualice la información. En eso se va a basar para hacerme el cálculo y obtener el orden de cálculo. No siempre va a ser el mismo cálculo. ¿De acuerdo? Y bueno, también tenemos la columna de medio, que son los campos visibles. Los campos visibles son los que yo puedo ver en mi documento de SAP, que es mi precio por unidad, mi importe de IVA, mi gross total, que es mi precio bruto, etcétera. ¿De acuerdo? Pero también tengo algunos campos que SAP los nombra como invisibles. ¿Qué significa que estén invisibles? Bueno, que no los veo al momento de yo estar haciendo mi documento, pero internamente SAP los toma como transitorios o como intermediarios para poder hacer el siguiente cálculo. ¿De acuerdo? ¿Por qué son transitorios? Bueno, porque es un dato que no necesito que se guarde en la base de datos, pero sí es importante tenerlo para que yo pueda hacer el cálculo correcto del siguiente campo. ¿De acuerdo? Y vemos este orden. El primer cálculo que me hace Business One en este ejemplo es calcularme internamente el precio neto antes de descuento. ¿De acuerdo? Ya que me actualiza este dato, lo tengo como intermediario o transitorio o invisible, como ustedes quieran nombrarlo. Y mi segundo cálculo de Business One es, me hace el precio por unidad y el precio después de descuento. Que si no tengo descuentos es generalmente el mismo valor. ¿De acuerdo? Internamente en ese paso no me calcula nada. Después me hace el cálculo del IVA. ¿De acuerdo? Y hasta ese momento mis campos están calculados. Pero ¿qué sucede si en ese momento yo me doy cuenta que el código de IVA pues no es el que corresponde? No es el que corresponde en ese documento que yo estoy haciendo. Entonces yo en la línea corrijo el monto del IVA, la tasa de IVA, y Business One continúa con su orden de cálculos y me actualiza el gross total, que es el precio bruto, y al mismo tiempo internamente me actualiza el precio bruto antes de descuento, para finalmente actualizarme el precio bruto y el precio bruto después de descuento. ¿De acuerdo? Hay varios ejemplos como este, que no se los voy a mostrar todos en la presentación porque es como que demasiada información para un solo momento, pero sí también los van a tener a manera de consulta. ¿De acuerdo? Ya que, bueno, puede variar muchísimo de un usuario a otro cómo captura la información. Puede ser que metamos mucha información de manera manual, pero también hay información que no capturamos de manera manual. ¿A qué se debe? Bueno, pues los precios, por ejemplo, están ligados a las listas de precios que tienen los socios de negocio y si tiene un precio, pues me lo va a dar en automático. ¿De acuerdo? Si lo actualizo, si lo borro, si lo aumento, me va a hacer los recálculos. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro escenario, es donde yo actualizo manualmente el precio por unidad o precio después del descuento y pues además
actualizo el descuento. Si ustedes se fijan, el orden de cálculo no es el mismo que en el escenario anterior. Lo primero que me calcula es el total y invisible o internamente hace el cálculo del total neto antes de descuento y así sucesivamente hasta llegar al cálculo número 5 y tener todos los cálculos ya de manera correcta. ¿De acuerdo? Ese es a grandes rasgos lo que se maneja en el precio neto, que es básicamente lo que manejamos al día al día. Voy a terminar con el precio bruto, que también son escenarios muy parecidos, y me voy a ir hasta Business One para que ustedes puedan visualizar las columnas de las que les hablo y demás detalles que acabamos de revisar en las filminas. ¿De acuerdo? El precio bruto. El mecanismo del precio bruto, en resumen, es que todos los valores calculados van derivados o ligados al precio bruto, no al precio por unidad. Recordemos que el precio bruto, por definición, es el precio por unidad más el impuesto, pero antes de descuento. ¿De acuerdo? Teniendo en consideración lo que significa el precio bruto y cómo se calcula, vamos a revisar lo siguiente. ¿Ok? Bueno, en esta sección como de precio neto vamos a revisar un escenario. En este, si ustedes se fijan, es el mismo escenario, pero lo que estamos calculando o lo que estamos actualizando es el gross total en lugar del unit price. ¿Ok? Y el orden de los cálculos es muy similar, sin embargo, los campos que utiliza para hacer el cálculo son diferentes. En el paso número 4, yo tengo que me actualice el total y en el precio bruto me actualizaba el gross price. ¿De acuerdo? Esto es de manera interna y funciona de la misma manera que les acabo de explicar el precio neto. Mi orden de cálculo, mis columnas visibles y mis cálculos internos o transitorios. ¿De acuerdo? Otro tipo de escenarios es modificar el precio bruto y el descuento. Si ustedes se fijan, en cada uno de los escenarios, el orden de cálculo y los campos que me calcula son diferentes. ¿Por qué? Porque el usuario final puede actualizar cualquiera de las columnas. El precio, el importe, el total, el descuento, etc. El orden en el que lo actualice va a modificar mi orden de cálculo en Business One. Y dependiendo del precio, modo de precio que yo esté manejando, me va a utilizar el precio bruto o el precio neto. ¿De acuerdo? Voy a irme a Business One de manera muy rápida. Primero, voy a compartirles esta pantalla. Ustedes me dicen si ya pueden ver. Les estoy compartiendo una base de datos de Business One. Esta base de datos, hasta este momento no la hemos actualizado para la funcionalidad 9.3 porque justamente queremos que vean las diferencias que tiene entre una y otra. ¿Ok? Lo primero que puedo ver aquí es, en mi documento de factura, vamos a ver que abra un poquito. Yo voy a seleccionar a mi socio de negocio, como siempre. Aquí yo actualicé los campos, el nombre de los campos. El unit price lo dejé como viene, o el precio por unidad, y le puse que se refiere al precio neto. Por eso les comentaba que es el día a día de todos nuestros usuarios finales. ¿De acuerdo? Voy a seleccionar un artículo. ¿Ok? Aquí tengo mi columna de precio neto y aquí mi columna de gross price after discount. ¿De acuerdo? Lo pasé en inglés para que nos haga un poquito más sentido con las fórmulas que acabamos de ver anteriormente. La información oficial Business One todavía no está en español, entonces es por eso que lo hicimos así. De todas maneras, en la siguiente base de datos lo vamos a hacer en español. ¿De acuerdo? Aquí, si se fijan, me dio mi cálculo de precios. Yo no lo vi, como repito, para el usuario final. Únicamente veo que se están moviendo, pero no veo los campos internos. Aquí tengo que considerar lo siguiente. Mi lista de precios del socio de negocio. Esto, como les repito, viene de las versiones anteriores. Y también está 9.3. Y al final vamos a ver qué es lo diferente. ¿Ok? Aquí yo tengo mi socio de negocio que tiene asignada una lista de precios. ¿Ok? Yo voy a ver las listas de precios
para que vean un detallito aquí. No sé si alguno de ustedes ya lo haya notado. Pero las listas de precios tienen este campo que se llama Price Move. ¿De acuerdo? Aquí yo tengo las dos opciones, de ponerlo bruto o de ponerlo neto. Esto está en su base de datos, está en el 9.3. ¿De acuerdo? Generalmente está con el neto. Este lo hice para ejemplo del bruto, pero generalmente está como neto. Entonces, yo lo tengo como neto y si está ligada a mi socio de negocio, pues es la que me va a dar el resultado. Este socio de negocio está ligada a una de precios basada en el precio bruto. Es por eso que me dio el gross price. Si ustedes fijan, me dio 1,000 pesos, que es mi precio de la lista de precios, pero es el bruto, no es el neto. Los voy a abrir rapidísimo. Aquí puedo ver en el dato maestro, rapidísimo a simple vista, en mi lista de precios y el precio que yo tengo para este precio, para esta lista de precios, que es 1,000 pesos. Que recordemos que está basado en el modo de precio bruto, es por eso que el precio me lo da aquí y en base a este me hace el cálculo de mi precio unitario. ¿Qué puede variar? Bueno, pues que yo les dé un descuento. Ustedes fijan que cambió rapidísimamente. Puedo calcular, ponerle otra tasa de IVA y también me lo recalcula. ¿De acuerdo? Todos estos cálculos que ustedes están viendo son casi imperceptibles porque SAP lo hace de manera interna, de acuerdo a las reglas que acabamos de ver hace un momento. Entonces, bueno, esta parte internamente SAP mejoró la manera de hacer el cálculo porque en ocasiones anteriores había como que temas de redondeo que me afectaban esta manera de hacer el cálculo y me generaba algunas inconsistencias en mis documentos. SAP Business One, pues como mejora, ha mejorado la parte de los redondeos para que no tengamos problema en nuestros documentos, tanto en bruto como en neto. ¿De acuerdo? Recordemos que la diferencia entre de mecanismo a mecanismo es únicamente que están basados o en el precio neto, los cálculos, o en el precio bruto. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí tiene alguna pregunta porque todavía me voy un poquito más detallada. Los leo. No, se me hace bien. Bueno. No, bueno, vamos a continuar. Dentro de los conceptos que yo les mostraba en las filminas anteriores, hay un concepto que se llama gross price solito. En esta base de datos no la podemos ver. ¿Por qué? Porque esta base de datos todavía no está parametrizada para que me dé la oportunidad de manejar por separado el precio neto del precio bruto. ¿De acuerdo? Aquí los tengo como en la misma documento, porque es posible hacerlo, siempre es hecho así, hasta esta versión que podamos separarlos. Entonces, cuando yo lo cambie a precios separados, vamos a ver la columna del gross price solito, así como vemos el de unit price. ¿De acuerdo? Es por eso que no lo van a ver todavía aquí de momento. La única manera en que ustedes pueden ver el cálculo del precio bruto en este documento es con esta columna. ¿De acuerdo? Y en español sigo el precio bruto después de descuento. ¿De acuerdo? Para si están ustedes tratando de hacerlo y no se han cambiado a precios por separado, no van a encontrar la columna, pero es totalmente normal. ¿Ok? Vamos a seleccionar otro artículo. Ok, aquí me hace igual el cálculo, tengo mi precio bruto, me hace mi cálculo de precio neto, pero yo pudiera actualizar mi precio neto y me hace el recálculo de todos los campos que se involucran. ¿Cómo es el orden? Bueno, el orden dependerá de los campos que yo mueva. Pueden ser variados, no sabemos el usuario final qué documentos o qué columnas más bien va a modificar para que sobre eso SAP Business One empiece a realizar los cálculos. ¿Ok?
Ahora bien, voy a regresar a la presentación y vamos a ver el modo de precios por separado. Esta es exclusivamente de la versión 9.3. Si tú no estás aún en versión 9.3, no vas a poder revisarlo o intentar hacerlo. Business One pues, se preocupa por sus clientes y siempre está tratando de innovar. Y bueno, en algunas empresas su modo de hacer la estrategia de negocios es basada en sus precios. Tienen precios o estrategias de negocios muy específicas donde los precios son muy detallados y un mismo artículo puede tener tanto un precio bruto como un precio neto. Entonces, la mejor opción para este tipo de escenarios es que manejen el precio bruto y el precio neto por separado. ¿Cómo lo habilito? Bueno, se habilita de la siguiente manera. Tengo que irme al menú de esta Business One, módulo Administración, Inicialización Sistema, Detalles de la empresa. En esta ventanita de detalles de la empresa, tengo que seleccionar la pestaña de Inicialización Básica y tengo que activar la casilla de habilitar modo de precio neto y bruto por separado. Finalmente, tengo que dar OK en el botón Actualizar. ¿Qué va a suceder? Bueno, va a suceder lo siguiente. Al momento que yo activo esta modalidad, me va a aparecer el siguiente mensaje de sistema. Dice, si existen documentos de marketing, la activación de la función de modo precio neto y bruto separado será irreversible. Tras la activación, el precio en el documento se calculará solo en modo neto o puro o bruto puro. ¿Deseas continuar? Ya tú tienes que seleccionar si dices que sí o si le dices que no. Es bien importante que si ustedes están pensando en investigar más o en probar más esta solución, lo hagan definitivamente primero en una MT-test porque esta se considera una parametrización inicial. ¿Cómo puedo yo dar reversa a esta parametrización inicial? Bueno, únicamente que yo estuviese creando una base de datos nueva y le tildo, o sea, le selecciono que me active los precios netos y brutos por separado, pero todavía no tengo documentos de marketing creados en mi base de datos. Como varias parametrizaciones iniciales de Business One, con el primer documento creado en Business One, estas parametrizaciones generales se vuelven irreversibles, es decir, me las dan color gris y ya no puedo deseleccionarla o inhabilitarla. ¿De acuerdo? Muchos de nuestros clientes tienen varios años, meses o días ya trabajando con Business One, por tanto, pues tienen generados ya documentos marketing y al activarlo definitivamente va a ser irreversible. Es por eso que les sugiero que antes de hacer otra cosa en productivo, lo hagan en un ambiente de pruebas. ¿Ok? Bueno, así es como lo habilitamos. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, hay varios ajustes en varios menús de Business One. Por ejemplo, en el dato maestro del socio negocio se habilita opción que se llama modo de precios y me dan las opciones que es neto y bruto. Yo tengo que seleccionarle de qué manera a ese socio de negocio le voy a seleccionar el modo de precios. También cuando pues, en la lista de precios se mantiene. ¿Cuál es la liga en estas dos ventanas? Bueno, si mi socio de negocio está ligado a precio bruto, tengo que seleccionarle definitivamente una lista de precios que esté en modo de precios bruto. Tiene que coincidir el modo de precios, de otro modo, SAP Business One nos van a enviar un error que dice que no puede seleccionar una lista de precios neto para un socio de negocio determinado precio bruto. ¿De acuerdo? Entonces tienen que estar ligados al mismo modo de precio. La ventana de precios especiales para sus negocios también vemos que vemos el modo de precio, en este caso es bruto. ¿Por qué? Porque lo toma del socio de negocio, si está definido como bruto, aquí lo pongo como bruto de igual manera. Okay. Si tienen acuerdos globales, en acuerdos globales también aparece este modo de precio, que se activa o aparece en todas las ventanas una vez que nosotros habilitamos el manejar precios por separado. Para aquellos que manejan, por ejemplo, recomendaciones de MRP, también se habilita esta columna y pueden seleccionarla. Okay. ¿Qué es lo que pasa cuando yo selecciono este modo de precios por separado? Cuando abro mi documento Business One, con mi documento Marketing en Business One, también voy a ver una nueva como opción que se llama modo de precio. Y aquí nosotros indicamos si es precio neto o precio bruto.
¿Cuál me traen por defecto? Por defecto me trae la que tiene mi socio negocio. Como en la mayoría de los datos del documento, toda la información relevante la trae del socio de negocio. ¿Ok? Entonces yo le voy a seleccionar si es neto o bruto. Y en esta parte es cuando voy a ver la columna de precio bruto solita. Cuando estábamos viendo Business One en la base de datos que está color verde, no la podíamos ver porque únicamente es visible cuando yo tengo manejando el precio por separado. ¿De acuerdo? Voy a revisar en Business One. Les voy a compartir ahora la base de datos que tiene este parámetro. Gestión, detalles de sociedad, inicialización del sistema y aquí ya está activada. Activar modo de precio neto bruto por separado. Si ustedes se fijan, es una opción que ya no es reversible. ¿Por qué? Porque ya mi base de datos está actualizada, ya tiene varios años funcionando, entonces no puedo hacerlo reversible. Al estar activada, como les comentaba, tenemos varios cambios, sobre todo en los documentos de marketing. Ok, aquí tengo mi precio por unidad, que es el neto, mi precio bruto. Aquí tengo el modo de precio. Adán, en unas filmines anteriores estábamos hablando de los mecanismos de precios netos y precios brutos en Business One, que es un tema que ya viene en versiones anteriores. Lo único que hizo Business One en esta versión, en 9.3, fue mejorar la manera de hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Para evitar detalles como el tema de redondeo. Entonces, déjame compartirte, Adán Vega. Yo tengo esta base de datos, que es la color verde, y tengo esta base de datos, que es la color rosa. No sé cuál base de datos te refieres. Esta que está aquí es la que tiene parametrizado inicialización básica, el activar modo de precios neto y bruto por separado. Es esta base de datos de la que tenías duda, Adán. Sí, ok, bueno, sí, esta sociedad ya la tiene activada, en la sociedad pasada no la tenemos activada, entonces voy a abrir mi factura de deudores. Ahí, ok, y aquí como pueden ver tengo mi columna de modo de precios neto y bruto. Ok, ¿cuál me da por defecto? Pues la que tenga, como les comentaba, en el socio negocio. Y aquí ya puedo visualizar la columna de precio bruto. ¿Por qué? Porque ya la puedo visualizar. Bueno, porque ya tengo activado el modo de precio separado. Entonces ya es posible para mí seleccionar esta columna. Si ustedes se fijan, tengo en gris unas columnas para aquí abajo. ¿Por qué? Porque son algunas columnas que yo no puedo editar. No son editables. ¿De acuerdo? Es bien importante. Voy a seleccionar el socio negocio primero que nada. Voy a seleccionar el mismo socio negocio. Voy a seleccionar, abrir su dato maestro para que veamos los cambios en la ventana de datos maestros dentro de Business One. Ok, aquí tiene modo de precio, es bruto, para este socio negocio lo manejo como bruto, y la lista de precios, aquí una lista de precios también bruto. Recordemos que, como les platicaba hace unos momentos, el socio negocio tiene que tener ligada una lista de precios que esté en el mismo modo de precios que su definición en el dato maestro. Esto tiene que estar empatado para que yo pueda trabajar sin errores en Business One. ¿Por qué sin errores? Porque si simplemente Business One me manda un error que dice que no puedo
ligarlo con una lista de precios basada en valor neto. ¿De acuerdo? Entonces lo tengo de esta manera. Y voy a seleccionar este documento. Si ustedes se fijan, acabamos de ver que este socio de negocio está basada en modo de precios en valor bruto. Entonces, a mí el que me deja editar, el campo que se vuelve editable para mí, es el valor bruto. Me hace los cálculos, sí, pero estas columnas de precio unidad neto y precio bruto después del descuento son columnas que no puedo editar. Puedo editar el descuento, puedo asignar un descuento, pero estas columnas no. ¿Por qué? Porque estoy basado en un modo de precios bruto. Cuando tengo esta particularidad de tenerlos por separado, mi documento de marketing, todo el cálculo que me haga va a ser sobre un solo mecanismo, que es en este caso el bruto. Voy a seleccionar otro socio de negocio. Vamos a revisar su dato maestro rapidísimo. Ok, este está a modo de precios neto y tiene una lista de precios de igual manera basada en el modo de precios neto, que es como generalmente usamos Business One, 90% de los clientes lo utiliza de esa manera. Voy a seleccionar este documento. Ok. Aquí, si se fijan, tenemos seleccionado un artículo que en sus datos tiene la lista de precios EM, que está basado en un valor neto. ¿Qué es lo que sucede? Que mi socio de negocio lo tengo parametrizado de manera errónea. Entonces, lo que voy a hacer es generar nuevamente el documento para que me lo refresque. Era este. Ok. Aquí ya me lo refrescó. Voy a seleccionar el artículo nuevamente. Listo. Business One, además de los mensajes de error que nos marca, nos manda mensajes de sistema, mensajes informativos. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo por alguna situación tengo seleccionado el método bruto y cambio mi socio de negocio, se queda grabado visualmente en la ventana ese modo de precios. Entonces, cuando yo selecciono el artículo, me dice, SAP me informa que mi línea se ha actualizado porque tengo un valor de precios diferente al que está registrado en mi documento. ¿De acuerdo? Entonces, para esto pues tenemos que refrescar el documento, verificar, por supuesto, los datos de mi socio de negocio y una vez que yo seleccione nuevamente el artículo, me va a dar mi modo de precios. En esta parte ya me va a dejar editar este precio, pero me va a inactivar el modo de precios bruto. Si yo salto de pantalla, este dato lo va a saltar y no voy a poder editarlo. ¿De acuerdo? Que es básicamente la función diferente al seleccionar el método de precio bruto. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan los cálculos, voy a actualizar aquí el código de IVA. Y me hace mis recálculos como corresponde. Puedo editar nuevamente, ponerle el descuento. Y SAP Business One internamente me hace el cálculo. Como les repito, visiblemente para el usuario final esto es transparente. Yo únicamente veo que se cambian importes. ¿Por qué? Porque me los recalcula. ¿Cómo me los recalcula? Sí, tengo cierto orden, me baso en diferentes columnas, en el modo de precio, pero todo es de manera interna.
¿de acuerdo? Bueno, esto es cuando yo lo habilito. Ahora, ¿qué pasa con los documentos que yo ya tengo registrados en mi base de datos? Porque, bueno, tenemos años operando, entonces ya tengo muchos documentos mal. ¿Qué es lo que sucede? Que sí, tenemos que seguir algunas reglas, ya que, bueno, los documentos de ventas y compras que existen en Business One, lo que hace el sistema es analizar todas las líneas de documento que existen y se almacenan en la base de datos de la empresa para comprobar el estado de la existencia de los mecanismos de precios. Y bueno, conforme a esto se siguen algunas reglas que les voy a poner a continuación. Ok, eso les comentaba de las reglas. Cuando iniciamos una base de datos de cero y habilitamos la parametrización, bueno, esas reglas no tienen mayor relevancia, pero la mayoría de nuestras operaciones la van a tener. Entonces, tengo que tener estas consideraciones en cuenta si yo necesito o voy a actualizar mi sistema que me use por separado los precios netos y brutos. Entonces, okay. La primera regla es que si se utilizan ambos mecanismos de precios en la base de datos, pues se utilizan las siguientes reglas. ¿Por qué dice que se utilizan ambos mecanismos en la base de datos? Porque de momento, hasta antes de habilitar este parámetro, tú puedes utilizar precios brutos o precios netos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo calcular primero el importe del precio bruto en lugar del precio neto. ¿De acuerdo? Ambas columnas están disponibles para evitar. En comparación con el modo separado activado, bueno, no me es posible editar las dos columnas en el mismo documento. ¿De acuerdo? Únicamente puedo hacer los cálculos en base a un solo mecanismo. Como recordamos, el precio neto, el mecanismo es todos los valores y los cálculos son basados en el precio neto. Y en el precio bruto, bueno, como corresponde, todos los valores e importes son calculados en base a este precio. Actualmente, bueno, se utilizan los dos porque yo puedo capturar cualquiera de los dos y me dan automático mi precio. Hay para documentos independientes que no tienen ningún documento base o destino, las reglas son las siguientes. Si ninguna de las líneas del documento utiliza el precio bruto, ese documento se actualiza a 9.3 con precio neto. ¿De acuerdo? Si ninguna de las líneas utiliza el mecanismo precio neto, se actualiza 9.3 en medio bruto. ¿De acuerdo? SAP Business One siempre que hace una actualización trata de ver el escenario de manera integral, es decir, todas las actualizaciones que hace en Business One, no nada más es actualizarlo y visualizar las diferencias en pantallas. Necesito considerar los documentos que yo ya tengo generados en Business One. Estas reglas que están en pantalla son para documentos que son de manera independiente. Sin embargo, también tenemos reglas para los documentos que están creados y vamos a copiar A o a copiar D. De acuerdo, que también es una de las funciones que generamos día con día. En su mayoría siempre tenemos documento base o documento destino. Ok, estas son las reglas que yo tengo que considerar si yo me actualizo a esta modalidad en mi versión 9.3. Al copiar A, bueno, al copiar el documento base al documento destino, el documento tomará el modo de determinación de precios del documento base. Si lo hago de copiar D, al copiar del documento de destino, el modo de determinación de precio se llevará a cabo en el documento destino. ¿Ok? Esto es importante considerarlo y también considerar que cuando copiemos un documento destino que tiene más de un documento base, tenemos que asegurar que estos documentos comparten el mismo modo de determinación de precios. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta más rápido? Bueno, SAP Business One nos va a permitir hacer una mezcla de métodos de precio. ¿De acuerdo? Entonces, esas son algunas de las reglas que tenemos que considerar. Desde luego que al hacerles llegar la presentación, bueno, que lo tengan de respaldo para consulta en caso de que ustedes decidan cambiar a esta modalidad. De mi parte sería todo. Yo quisiera leerles por ahí o escucharles si tienen alguna duda de lo que acabo de compartirles.
Hola Jenny, te comentamos que es para la versión 9.3. En nuestro caso que no estamos en esta, nada más es meramente informativo o si es que nos interesa tendríamos primero que hacer la migración, ¿verdad? Mira, bueno, sí, no te todas maneras que lo conozcas, porque en algún momento tú tienes que subirte a versión 9.3. Una vez que tu versión 9.2 ya, pues ya tiene un ratito que no tiene soporte computador, entonces es importante que busques tu actualización. Y una vez que estés actualizada en 9.3 y estás interesada en la funcionalidad, entonces tendrías que realizarlo. Pero 9.2 no, pues no podría. Sí, gracias. No, de nada. Jenny, tenemos una duda en el chat. Sí, lo estoy viendo. Okay. No sé si quieran mandar sus dudas por el chat o si quieran comentarlas. Luis, Ponemos ahorita, micrófonos abiertos. Luis Dávila nos pregunta que para qué tipos de negocio conviene manejarlo así o para qué documentos aparecen los precios. Luis, eh, como tenemos objetivo, cualquier empresario pues, tiene como necesidad de tener un negocio rentable. Las estrategias de negocio dependen mucho del giro de la empresa en cada operación. Entonces, las estrategias de negocio pues dependen mucho de la operación. Si tú tienes o en tu empresa tienen un control estricto muy detallado de los precios, donde el mismo artículo lo manejan tus usuarios finales o tus vendedores con brutos y netos, entonces te convendría hacer cambio. Si no, como lo estás manejando actualmente, eh, es lo adecuado. Una vez que pues el cálculo de estos precios se ha actualizado y mejorado bastante. Ahora, con respecto a qué documentos aparecen los precios diferentes, no aparecen los precios diferentes, lo que sucede es que cuando tú seleccionas el modo de precio, si es bruto, si es neto, en base a ese documento, en base a esa columna, es como se van a hacer tus cálculos, pero tus precios no se modifican, es decir, los precios de tus listas de precios siguen siendo los que va a tomar Business One. Por supuesto, la jerarquía de precios también la va a tomar. Si tienes descuentos ya automáticos, también los va a tomar, etcétera. Sobre todos esos cálculos que ya SAP toma de manera automática, se graban a nivel línea en tus documentos. Si tú en ese momento actualizas un dato, entonces SAP Business One es cuando te hace el recálculo. Pero es un recálculo en base a los datos que tú estás colocando a nivel línea. Sí, no sé si esto responde a tu duda. Mira, mejor por aquí. Ah, Sí responde la duda. Sin gracias. embargo, lo que pasa es que, o sea, veo que lo usas en el apartado donde se hace la factura. Ah, claro. Ah, esta vez comentaba por ahí que era aplicada a los documentos marketing, es decir, puede ser desde tu cotización, pedido, entrega, Ándale, no eso era. O sea, quería saber en dónde parece diferente, o sea, que no se desglosa el IVA para saber si me funciona o no me funciona, porque en la factura siempre lo va a desglosar. Y si quiero verlo de una manera como que más resumido, hablando del precio bruto, pues como quiera, en el lado derecho aparece el subtotal, el IVA y el total. está. Entonces, o sea, no le noto como que tanto el beneficio. Bueno, el beneficio, esto lo ha tenido siempre, el único beneficio es que mejora la manera de calcularlo de manera interna. Y sé que para nosotros como finales no lo podemos visualizar, pero en versiones anteriores sí teníamos por ahí, o se tenía por ahí un rollo con la parte de redondeos, mezclar un modo con otro. Entonces nos generaba un par de inconsistencias en la información. Entonces, lo que hace SAP es cómo mejorar este cálculo. Eh, Así de entrada visualmente pues no lo podemos apreciar de manera tal, pero es uno de los cambios que se manejan de manera interna en esta versión. Ok, gracias. Digo, también lo que pasa es que tengo poquitos meses trabajando con el SAP, entonces a lo mejor por eso no le veo tan el beneficio. Es muy posible. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más?
Pueden escribírmela por el chat si no les gusta hablar, por el público. Bueno, no se preocupen. Yo les sugeriría y los invitaría a los que ya están en 9.3 que pues pudieran comprobar desde luego en un ambiente de pruebas. Si tienen Tenemos todavía una pregunta de Carlos Salcedo. Ay, no. Dice, ¿no hay opción de bloquear precio unitario que no baje de determinada lista de precios? Está en el chat. Carlos, hola, ¿cómo estás? Fíjate que tu pregunta no va como que relaciona con el tema, pero los precios, las listas de precios o manejo de precios sí tienen algunas mejoras, algunas diferencias con las versiones anteriores, donde puedes seleccionar el precio más bajo y el precio más alto y el precio por defecto según la jerarquía de Business One. Yo creo que va más enfocado por ahí, pero bloquear un precio tendremos que verlo más cerca de tu escenario, pero a lo mejor con los cambios en el manejo de precios, a lo mejor podría ser. Esto es por defecto por socio negocio. Tú le dices que si lo va a terminar por la jerarquía de Business One, o tomar el precio más bajo, o tomar el precio más alto. A lo mejor por ahí, pero bloquear, no, de manera nativa no hay como que un bloqueo. Pero igual si quieres revisamos tu escenario más puntualmente. No, Carlos, perdóname, sí se ve tu pregunta, pero no había movido la barrita del chat, estaba todavía con Luis. Espero que haya esto respondido tu pregunta. De todas maneras, por ahí, si tienes alguna aportación aparte de tu escenario, lo revisamos, ya que no va por aquí por los precios netos y brutos, pero también lo revisamos con gusto. ¿Alguien más? Bueno, no se preocupen, yo les voy a hacer llegar la presentación y vamos a subir a nuestro canal de YouTube el video. Para los que no están suscritos, los invito a suscribirse. Siempre estamos generando material para todos ustedes. Y bueno, por ahí vamos a andar subiendo la sesión. Y si en el Inter lo están probando o tienen alguna duda, y con toda confianza pueden contactarme a través de centro de soporte y yo con gusto les ayudaré. Si no tienen algún comentario adicional, de mi parte sería todo. Gracias a ustedes. Que tengan bonito día.